En este video vamos a aprender sobre el factor común. ¿Listo? El factor común es un método que utilizamos para factorizar polinomios. Primero que todo, definamos qué es factorizar. Factorizar es básicamente escribir un número, ¿sí?, como un producto. Entonces, 10 yo lo puedo escribir como 2 por 5, por ejemplo. 2 y 5 son factores de 10 porque lo dividen exactamente. 10 dividido 2 es 5 y 10 dividido 5 es 2. Eso lo podemos hacer con otro número, por ejemplo, el 6. 6 lo puedo escribir como 2 por 3. ¿Sí? 2 y 3 son factores. 6 dividido 2 es 3 y 6 dividido 3 es 2. ¿Listo? Entonces la idea para factorizar una expresión es escribirla como una multiplicación. Entonces, si yo tengo una expresión como la siguiente, 3x menos 6, ¿cómo la puedo escribir como una multiplicación? Lo primero que tengo que hacer es buscar el número o la expresión más grande que divida a ambos términos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo pensar, ¿cuál es el número más grande que divide a 3 y 6? En este caso particular, yo puedo pensar fácilmente en que el 3 es un número que los divide al mismo tiempo y que es el más grande, porque no hay un número más grande que 3 que divida a 3. ¿Listo? Entonces ya sé que el 3 es lo más grande que los divide a los dos. En este caso particular, no hay otra cosa que los divida a ambos. Yo podría pensar, bueno, tal vez el monomio 3x los divide a ambos exactamente. Y esto no es cierto porque aunque 3x divide a 3x, 3x no divide solo a 6, ¿cierto? Entonces no podemos incluir ninguna variable. En este caso particular, para factorizar, yo sé que 3 es uno de los factores. ¿Cómo voy a encontrar el siguiente factor? Abro un paréntesis, ¿cierto? Establezco una multiplicación y pienso, si tengo 3x y lo divido por 3, ¿quién me queda? 3x dividido 3, 3 y 3 es 1, me queda una x, es decir, me queda x. ¿Listo? Y vuelvo y pienso, menos 6. Si yo tuviera menos 6 y lo divido entre 3, ¿quién me queda? Menos 6 dividido 3 es menos 2. Entonces me quedará menos 2. Y esto es fácil de verificar porque si multiplicamos 3 por x, obtenemos 3x. Y si multiplicamos 3 por menos 2, obtenemos menos 6. Es decir, que la factorización de 3x menos 6, ¿sí?, evidentemente es 3 por x menos 2. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué tal que yo quisiera factorizar la expresión 10x menos 5? Entonces, nuevamente vamos a buscar el número más grande que divida a los dos al mismo tiempo, o la expresión más grande. Nos damos cuenta que el 5 es el número que los divide a los dos al mismo tiempo y a su vez es el más grande. Entonces, si yo tengo claro que el factor es 5, entonces ubicamos el 5 y establecemos la multiplicación. Tomo el primer término, 10x dividido 5, me dará 2x. Entonces, ¿quién debe ir aquí? 2x. ¿Vale? Si tomo menos 5 dividido 5 es menos 1. ¿Quién debe ir aquí? Menos 1. Y verifico rápidamente. 5 por 2x será 10x. 5 por menos 1 será menos 5. ¿Listo? Entonces, claramente la factorización de 10x menos 5 es tomar al 5 y multiplicarlo por 2x menos 1. Hay un método que muchas veces también nos ayuda para no tener que hacer tantas divisiones y es el siguiente. Tengo 10x menos 5. Hagámoslo con el mismo ejemplo. Ya me di cuenta que el número más grande o la expresión más grande que divide a los dos al mismo tiempo es el 5. Y abro mi paréntesis. Y lo que voy a hacer es pensar en un número, una expresión que debe estar aquí, que multiplicado por 5 es 10x. Bueno, yo sé que debe estar un 2 porque 5 por 2 es 10 y debe estar una x para obtener la x. Y listo. Pienso acá, ¿qué número debe estar aquí que multiplicado por 5 me dé menos 5? Pues tiene que haber un negativo, ¿cierto? Y tiene que ser 1, porque 5 por 1 es 5. Entonces, más por menos es menos, 5 por 1 es 5. Y ya lo tengo. Entonces, también lo puedo pensar en términos de multiplicaciones, de completar la multiplicación. Listo, veamos otro ejemplo que lo podemos hacer de ambas formas. Listo, entonces tenemos la expresión 3x a la 2 más 12x. ¿Listo? En este ejemplo vamos a buscar la expresión más grande que divida a los dos al mismo tiempo. Claramente 12 es múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, el número 3 los dividirá a ambos y es el número más grande que los puede dividir a ambos, ¿cierto? No hay un número más grande que pueda dividir a 3, ¿sí? Que también divide al 12. Ahora, como es una expresión, ¿quién puede dividir a x cuadrado y a x al mismo tiempo? Pues será precisamente la variable con el menor exponente. ¿Por qué?
porque si yo tomo a x, ¿cierto? X puede dividir a x cuadrado. X cuadrado dividido a x es x. Y x dividido a x es 1. Es decir, x va a ser la expresión más grande, pues, que puede dividir a los dos al mismo tiempo. Si yo pensara en x al cuadrado, aunque x al cuadrado puede dividir a x cuadrado, x al cuadrado no puede dividir exactamente a x. ¿Listo? Entonces, yo voy a tomar el exponente más pequeño que sea común, de la variable que sea común. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir nuestro factor 3x y hagámoslo por el método de división. Entonces, tengo 3x al cuadrado, ¿sí? Y lo divido entre 3x. Puedo cancelar los 3, x2 dividido a x, dejo la x y resto los exponentes. 2 menos 1 es 1. Entonces me quedará x a la 1 o lo que es lo mismo, x, ¿cierto? Tomaré 12x dividido 3x. 12 dividido 3 es 4, ¿cierto? Y x dividido x pues es 1. Entonces me queda 4 positivo, entonces más 4. ¿Lo podemos verificar? Claro que sí lo podemos verificar. Entonces tenemos 3x por x será 3 por x cuadrado. Recuerde que dejamos la misma base y tomamos los exponentes. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y 3x por 4, 3 por 4 es 12. Entonces más 12 porque es positivo x, que es la variable. Y nos queda exactamente lo mismo. Hagámoslo pensando en multiplicaciones. Sabemos que el factor común es 3x. Entonces tenemos 3x y pienso, ¿qué valor debo tener aquí que multiplicado por 3x me dé 3x al cuadrado? Pues con una sola x basta, ¿cierto? X por x es x cuadrado y tengo el 3. Más, ¿qué valor necesito tener aquí? ¿Listo? De tal forma que multiplicado por 3x me dé 12x. Sé que un número multiplicado por 3 que me dé 12 es 4. Entonces 4 por 3 es 12. Por x, listo, tengo 12x y lo puedo cerrar. Entonces también lo puedo pensar en términos de multiplicación. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Entonces tengo 4m a la 3 más 8m4n. Entonces, claramente, ¿quién puede dividir a 4 y 8 al mismo tiempo? El número 4. ¿Quién puede dividir a m3 y m4? Ya les decía que va a ser la variable que tenga el menor exponente. Entonces, m3. Y como n solamente está en el segundo término, entonces no necesito, nadie más puede dividir pues a estos dos. ¿Listo? Entonces mi factor común será 4m3. Y hagámoslo solamente por el método de división esta vez. Entonces tengo 4m3 dividido entre el factor común. 4m3 dividido m3 es entre 4m3 será 1. Entonces será 1 positivo. 8m4n dividido entre 4m3. 8 dividido 4 es 2. Entonces tenemos por acá 2. m4 dividido m3. Dejo la misma base. 4 menos 3 es 1. Y me queda la n. ¿Cierto? Entonces 2mn. Entonces como quedó positivo, le coloco más 2mn. Recuerde que colocar el 1 como exponente, como eficiente o como coeficiente, pues es exactamente lo mismo que no colocarlo. ¿Listo? Entonces, al factorizar esta expresión, tenemos 4m3 multiplicado por 1 más 2mn. Veamos otro ejemplo. Tenemos x a la 3 más 6x2 menos 4x. En este ejemplo, si analizamos los coeficientes, es decir, 1, recuerda que aquí hay un 1. 1, 6 y menos 4, el número más grande que los divide a todos al mismo tiempo, pues es 1, ¿cierto? Entonces no hay nadie más, es 1. ¿Sí? Si yo lo coloco o no lo coloco, es exactamente lo mismo. ¿Quién divide a x3, x2 y x? Pues ya lo charlamos y siempre vamos a acabar escogiendo la variable con el menor exponente porque es la que va a caber en las demás. Entonces 1x. O lo que es lo mismo, x, ¿cierto? O sea, podríamos borrar este 1 por acá y listo. Con x es más que suficiente. Entonces tenemos x, ¿sí? Si lo hacemos por el método de multiplicación, vamos a ver, abrimos multiplicación y decimos, listo, ¿quién debo tener yo aquí? Que multiplicado por x me dé x a la 3. Entonces, ese valor tiene que ser x a la 2, porque si yo dejo la misma base, ¿cierto? X por x a la 2, vamos a hacerlo por acá, x por x a la 2. Dejo la misma base, sumo los exponentes, 1 más 2 es 3. Entonces, exactamente lo mismo que tengo acá como primer término en el polinomio. ¿Listo? Entonces, hago lo mismo. ¿Quién debo tener aquí? ¿Sí?
que multiplicado por x me dé 6x a la 2. Entonces, me faltaría un 6 positivo, entonces más 6. Y como ya tengo una x, pues lo multiplicaré por otra para obtener x a la 2. ¿Listo? Nuevamente, ¿quién debo tener aquí que multiplicado por x me dé menos 4x? ¿Listo? Ya tengo la x, entonces lo único que me faltaría sería multiplicar por un menos 4. Menos 4 por x, menos 4x. Si no les gusta este método, recuerde que siempre podemos dividir. ¿Sí? Vamos a borrar por acá. Siempre podemos dividir, es decir, yo puedo tener mi factor común que es x, ¿sí? Tomar x a la 3, que es el primer término, y dividirlo en x. Dejo la misma base, 3 menos 1. Recuerde que aquí hay un 1, 3 menos 1 es 2. Mi primer término será x a la 2. ¿Sí? Tomo mi segundo término, positivo 6x a la 2, entonces 6x a la 2 dividido x. 6 dividido 1 es 6, x a la 2 sobre x será x a la 1, porque dejo la misma base, 2 menos 1 es 1. Como es positivo, será más 6x a la 1, que también lo puedo colocar así, normal, sin el exponente. Entonces ahora tomamos el último término que es menos 4x, entonces menos 4x lo voy a dividir entre x. Cancelamos las x porque son igual y me queda menos 4, entonces como es negativo, menos 4. Y cierro paréntesis y ya tenemos nuestra factorización, exactamente lo mismo, los dos métodos son lo mismo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que con el método de división suele ser un poco más, de alguna manera más estable para uno siempre saber cómo encontrar esos términos que van a quedar como factores. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Tengo 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 6x. Listo, entonces nuevamente, si yo analizo cuál es la máxima expresión que puede dividir a todos al mismo tiempo, lo primero que debemos hacer es analizar los coeficientes. Entonces tengo 2, 4 y 6. El número más grande que los divido a todos al mismo tiempo es el 2. Y si yo analizo las variables con los exponentes de x3, x2 y x, pues la más pequeña es x a la 1, entonces yo tomaré x. ¿Listo? Entonces va a ser igual a 2x, abro paréntesis, y hacemos las divisiones si lo quieren hacer por el método de división. Entonces 2x a la 3 sobre 2x se cancelan. X a la 3 dividido x, dejamos la misma base, 3 menos 1 es 2, entonces tendremos a la 2 positivo. Y continuamos, entonces tomamos 4x2 dividido 2x, 4 dividido 2 es 2, entonces me quedará por aquí un 2. X a la 2 dividido x será x a la 1. Como me quedó positivo, entonces más 2x a la 1. ¿Listo? Entonces tengo menos 6x, entonces menos 6x dividido 2x, que fue mi factor común. Menos 6 dividido 2 es menos 3, entonces tenemos menos 3. X dividido x es 1, por lo tanto me queda menos 3 y podemos cerrar paréntesis. Entonces, de esa forma ya nos queda completamente factorizado. ¿Listo? Tenemos en esta ocasión 3x a la 4 más 15x a la 3 menos 21x a la 2. Sí, nuevamente, si analizamos todos, 3, 15 y 21, el mayor divisor, el número más grande que los divide a todos al mismo tiempo será 3, porque 15 es divisible por 3, 21 también y 3 también. Y si yo analizo las variables, la variable más pequeña es x a la 2, entonces pues será x a la 2 la que lo divide a todos. ¿Listo? Entonces, mi factor común es 3x a la 2, abro paréntesis y podemos hacer el método de división. Entonces, 3 por x4 sobre 3x2. Cancelamos el 3 que queda 1 y me queda x, la misma base, 4 menos 2, 2. Entonces tendremos x a la 2. ¿Listo? Tomamos el siguiente término, 15x a la 3 dividido 3x2. 15 dividido 3 es 5. Dejamos la misma base para las x. 3 menos 2 es 1. Entonces tendremos, como es positivo, más 5x. Que si colocamos a la 1 o no es indiferente. Tomemos el último término, entonces menos 21x a la 2. Lo vamos a dividir entre 3x a la 2. Menos 21 dividido 3 será menos 7. x2 dividido x2 será 1. Entonces me queda solo menos 7. Y ubicamos menos 7 y cerramos. Porque ya no hay nada más que hacer para el polinomio. ¿Listo? Entonces nos queda completamente factorizado el polinomio. Recuerde que si usted lo desea, pues simplemente borramos ese 1 y listo. ¿Cierto?
Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo un poco diferente. Ok, si se me pidiera factorizar esta expresión, nos damos cuenta que lo común en esta situación es precisamente b más 1. ¿Sí? Ambas cosas están presentes en los dos términos de este polinomio, ¿cierto? Es decir, que la expresión más grande que los va a poder dividir a los dos va a ser b más 1, ¿sí? Es decir, yo podría factorizar b más 1 primero que todo. O sea, ese va a ser mi factor. Y si yo tomara a cuadrado multiplicado por b más 1 y lo dividiera por ese factor que ya me di cuenta que está presente en los dos, ¿cierto? Es claro que estos dos se cancelan, ¿cierto? B más 1 dividido b más 1 es 1, ¿cierto? ¿Y quién me queda solamente? A cuadrado. A cuadrado. Entonces, si yo abro aquí mi multiplicación, lo que resta o lo que queda es a cuadrado. Si hago nuevamente la operación para el siguiente término, este término que tengo acá, 2b más 1, ¿sí? Entonces yo tengo 2 por b más 1. Yo lo quiero dividir entre esa expresión que me di cuenta que es común a los dos, b más 1. Nuevamente me doy cuenta que yo los puedo dividir. B más 1 dividido b más 1 nuevamente es 1. Y 2 es lo único que me queda. O 2 por 1 es 2. Entonces exactamente lo mismo. Me queda 2 positivo. Entonces tendré más 2. Y puedo cerrar ya paréntesis porque no hay nada más que dividir, no hay nada más que analizar, ¿cierto? Entonces la factorización de a cuadrado multiplicado por b más 1 más 2 multiplicado por b más 1 será b más 1 que multiplica a cuadrado más 2. ¿Listo? Este es un ejemplo en el cual yo me puedo dar cuenta que un binomio, un polinomio también puede ser un factor común entre dos o tres o más términos, pues. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos x multiplicado por y más 2 más 3x que multiplica a y más 2. ¿Sí? Claramente se ve que y más 2 es el término o la expresión que es común a ambos, ¿cierto? Va a acabar siendo el factor, ¿sí? Yo puedo dividir toda esta expresión por y más 2, es decir, cada uno de los términos por y más 2. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi factor común. Entonces, todo esto va a ser igual a y más 2, que me toca escribirlo con sus signos de agrupación, multiplicado por ¿quién? Tomo el primer término, es decir, este señor que tengo aquí, ¿sí? X por y más 2, y lo divido entre y más 2. ¿Sí? Y claramente nos damos cuenta que podemos dividirlo y y más 2 sobre y más 2 se cancela o se divide, que nos da 1. X por 1 pues será X y es lo que nos quedará aquí como primer término. Podemos tomar el segundo término, este que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, 3X por y más 2, lo voy a dividir entre ese factor que encontré, y más 2. Y nuevamente me doy cuenta que puedo dividir, me queda un 1 y me va a acabar quedando 3x porque 3x por 1 pues es 3x. Como es positivo, entonces tendré más 3x. Como ya a estas alturas conocemos los procesos de simplificación y términos semejantes y demás, nos damos cuenta que x más 3x son semejantes, entonces yo lo puedo sumar. ¿Sí? Entonces tendremos y más 2 multiplicado por 3x más x es 4x. Y claramente podemos reorganizar esta expresión como 4x que multiplica a y más 2 para que quede, pues, no sé, estéticamente más atractiva, supongo. ¿Listo? Es muy usual que en el álgebra escribamos siempre las variables en orden alfabético, incluso cuando estamos multiplicando. Entonces, por eso aplicamos propiedad conmutativa y lo escribimos como de esta manera más bonita, pues. Veamos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos x por a más 1 menos a menos 1. Que en este caso particular no pareciera que tuviéramos nada en común, ni siquiera un binomio o un polinomio como en los dos ejemplos anteriores. Porque acá tengo a más 1, ¿cierto? Y acá tengo menos a menos 1. Y no parecen para nada iguales. Sin embargo, si usted hace un pequeño análisis en menos a menos 1, por acá, ¿cierto? Usted se da cuenta que ellos dos tienen un factor común, que es menos 1. Es decir, menos 1 los divide a los dos. Es el máximo número que los divide a los dos, ¿cierto? Si yo dividiera, vamos a hacerlo solamente con menos a menos 1. Listo, vamos a hacerlo solamente con ellos. Si yo tomara menos a y lo dividiera entre menos 1, menos por menos es más, a dividido 1 sería a. ¿Listo? Es decir, si yo tomara el factor común menos 1, ¿sí? Al hacer ese factor común, al tratar de dividirlo por menos a, voy a obtener a. Entonces tendré a.
Si yo tomo menos 1, y lo divido entre menos 1, menos por menos es más, 1 dividido 1 es 1, tendré más 1. Entonces tendré más 1. Y si notan, lo que hice fue factorizar menos 1. El factor común era menos 1 y lo factoricé para que esta expresión que yo tengo por acá, que acabo de obtener, se parezca a esta expresión que yo tengo por acá. Es decir, toda esta expresión que yo tengo desde un inicio, la podría reescribir como x a más 1. Entonces, x por a más 1, ¿sí? Menos esto que yo acabé de obtener por acá. Entonces, menos 1 multiplicado por a más 1. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue un pequeño cambio en el cual ahora tengo el factor común que me interesa, que es a más 1, ¿cierto? Entonces, podríamos escribirlo todo esto como a más 1, ¿sí? Y si yo utilizara el método de multiplicación que estábamos utilizando en los primeros ejemplos, ¿quién me falta o quién necesito tener yo aquí que multiplicado por a más 1 me diera x por a más 1? Ah, pues solamente x. Listo. ¿Quién necesito tener yo acá que multiplicado por a más 1 me diera menos 1 a más 1? Pues menos 1. Menos 1. ¿Listo? Y de esa forma yo puedo factorizar expresiones un poco más complejas como esa que acabamos de ver ahí. Veamos un ejemplo más de estos complejos. Entonces tal vez tengo la expresión x más y menos 1 por x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado menos 1. Sí, es muy parecida a la anterior, se ve un poco más compleja, pero es muy parecida a la anterior porque nos podemos dar cuenta que x cuadrado más 1 está muy, muy cerca de ser igual a menos x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y lo único que yo necesito hacer es transformar este señor que está acá. No hay necesidad de hacer todo ese proceso que hicimos anteriormente. Bastaría con que al reescribirlo, reescribirlo todo, x más y menos 1 multiplicado por x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces lo único que bastaría hacer es, si yo pienso en un negativo, ¿sí? En negativo 1, ¿sí? Toda la gente que está aquí adentro va a cambiar de signo. Es decir, menos x cuadrado se volverá positivo y menos 1 se volverá también positivo, más 1. ¿Por qué? Porque menos por más es menos y menos por más es menos 1 también. Claramente, x cuadrado más 1 es ahora el factor común. Entonces podríamos escribirlo como x cuadrado más 1. ¿Sí? Y recuerde que básicamente lo que hacemos es, tengo x más y menos 1 por x cuadrado más 1. Lo estoy dividiendo por x cuadrado más 1. ¿Sí? Si este señor se divide, nos da 1 y pues evidentemente solo nos queda x más y menos 1. Entonces me quedará x más y menos 1. ¿Sí? Y si ahora tomamos todo este señor que está acá, entonces tenemos menos 1 por x cuadrado más 1. Y lo dividimos rápidamente por su factor común, que es x cuadrado más 1. Esto se cancelará todo porque esa división nos da 1 y me queda menos 1. Entonces por acá tendremos menos 1. Nuevamente observamos que tenemos términos semejantes, menos 1, que es menos 2. Entonces finalmente tendremos x cuadrado más 1 multiplicado por x más y, menos 1 es menos 2. Y esta expresión es la factorización del polinomio inicial. Espero que este video haya sido de mucho provecho.